Bueno, Alejo, primero que todo, pues felicitaciones por ese trabajo que estás haciendo. Y lo primero que todo es que la gente no te conoce tanto, pues obviamente la gente que no es del público de nicho. Pero cuéntanos cómo arrancas, quién eres tú y cómo arrancas con esto. Vale, bueno Aníbal, es un gusto saludarte, un placer poder hacer parte de tu programa, así que saludar primero a toda la audiencia. Soy un joven que ha sido apasionado por las ideas políticas en principio, ¿no? Como esta parte más teórica, filosófica, etcétera. Y luego me fui acercando poco a poco a esa política más coyuntural, práctica, de choque, ¿no? Yo soy abogado, egresado de la Universidad del Tolima. Recientemente he terminado también una especialización en derechos humanos y competencias ciudadanas y en este momento me encuentro realizando dos diplomados en la Universidad del Rosario, uno en campañas electorales y marketing político y otro en marketing digital y comercio electrónico, que va, digamos que en la línea de la pelea que estamos dando, de la batalla que estamos realizando hoy en redes sociales, ¿no? Entonces creo que es por allá en tiempos de pandemia donde comienzo a alzar mi voz y poco a poco pues esto va creciendo, expandiéndose, tocando ya temas coyunturales de la política colombiana, ¿no? Tocando las elecciones el año pasado, pero fue un proceso de realmente muchos años, ¿no? Yo digamos que vengo como desde la academia y un poco ya después aterrizando todo, aprendiendo un poco más a comunicar, a enfocarse bien en la comunicación política, en ciertos grupos, interpretarlos, entenderlos, saber dirigir el mensaje. Y bueno, ya llevo, si bien en este activismo muchos años, que no lo hacía directamente con mi cara, sino a través de diversas páginas en internet, ¿no? Páginas en Facebook, en Instagram, yo difundía mensajes en pro del capitalismo, el libre mercado, la defensa de los valores conservadores, la patria, la nación, etcétera. Pues llega un punto también en que por recomendación de amigos, uno de ellos, Agustín Laje, quien es un líder a nivel regional de la derecha o de esto que se está configurando y que se puede llamar una nueva derecha, pues él también me da como el impulso, ¿no? Me anima a dar esa pelea en YouTube, me anima también a emprender esa tarea que requiere gran esfuerzo, muchas energías y me apoya en un comienzo, ¿no? Con el público en YouTube y de ahí para adelante arrancamos con toda y bueno, en este momento por suerte y gracias al apoyo de tantas miles de personas, ya somos 85.000 en YouTube. Es uno de los pocos, por no decir que es el único canal como patriota, con sentido común o de derecha que se encuentra en YouTube dando este mensaje. Y bueno, asimismo lo has visto, ¿no? En Twitter también Sí. fuerte, en Instagram, en Facebook. Así que bueno, es una tarea que demanda todo el tiempo, todo momento, toda la semana, pero muy contentos de poder realizarla y agradecidos siempre de todo ese apoyo. Bueno, Alejo. Y bueno, hay una parte que a mí me parece que era lo que hablábamos previamente ayer, es cómo has llegado a al desenmascaramiento de mentiras, porque tú sabes que la narrativa de la izquierda no tiene nada de verdad y todo se basa en falacias, en lo que tú dices, correr la cerca, ¿cierto? Van corriendo la cerca a poquito, hasta que te generan realidades porque la percepción es la realidad, ¿no? Entonces pueden decir mañana que tú eres un extraterrestre, ¿no? Y como ellos se creen todas las cosas sin sentido, van a decir todo el mundo, pero ¿cómo le van a creer al extraterrestre Bermeo si él no existe? Él es un invento, él lo hicieron un muñeco de cera extraterrestre. Eso van a decir, Sí. sí, mejor dicho. Entonces, bueno, cuéntanos más o menos cómo ha sido el proceso de desenmascaramiento de mentiras y de fake news, que es nuestro tema de hoy. Bueno, no, total. Bueno, es un ejercicio realmente ciudadano, es una labor democrática por Colombia, es una labor en la cual también, sabes, uno se indigna que le mientan así en la cara o que engañen a tantas personas.
Muchas figuras de izquierda lo hacen todo el tiempo, empezando por su cabeza máxima, que es hoy pues el presidente de la República, quien llegó con una campaña llena de mentiras, tenía un equipo de comunicación tipo B, era el equipo paralelo de campaña que dirigía Sebastián Guanúmen, donde se dedicaban, tú lo marcabas, a mover la línea ética un poco, decía Guanúmen, a quemar candidatos, como lo hacía Isa Zuleta, como lo hizo Guanúmen en estos videos donde él dice, bueno, esta es una campaña tipo B, la estrategia es mostrar que Federico Gutiérrez es un borracho, es un pervertido, que Fico Gutiérrez, que el narcotráfico, que el no sé qué, y así lo hicieron con Fico, luego salen en segunda vuelta y hacen lo mismo con Rodolfo Hernández, múltiples noticias falsas de este señor, mucho de este señor lo sacaron de contexto y por supuesto esto también recientemente lo he podido estudiar, me lo han dicho los docentes, pues las mentiras tienen 10 veces más crecimiento que las verdades. Entonces después de que tú promueves una noticia falsa, ya el daño queda hecho porque lo que es verdadero, lo que es cierto, pues no le va a llegar ni va a tener esa misma repercusión que tuvo la mentira, ¿no? Entonces ahora, bueno, nos dedicamos también en esta labor de sentido común, de fomentar una ciudadanía crítica, pues a mostrarle a muchos colombianos el engaño de estos activistas que a veces posan de periodistas, no lo son. Recientemente, por ejemplo, esta joven llamada Lalis, pues tiene un contrato con el gobierno Petro de aquí a noviembre por 55 millones de pesos, se le van a dar 5 millones de pesos al mes. El año pasado tuvo un contrato por 11 millones que se le dieron durante 2 meses y sigue posando de independiente o de periodista cuando evidentemente pues a estas personas les pagan para eso. Esa señora, perdón que te interrumpa, porque tocar ese tema es muy paradójico, ¿no? La señora se la pasaba diciéndole al expresidente que cerdo, que marrano, y ahora le dijeron que ni siquiera, nunca le dijeron la palabra y ahora es víctima, ¿no? Entonces ese es el doble juego de ellos, ¿no? De hecho, esta noche voy a mostrar un poco de eso porque ella, además de los tweets, saca un video diciendo que jamás ha ofendido a una mujer y ahí ya tengo un montón de trinos donde ofende a todo el mundo, desde los venezolanos, las mujeres, los afro, absolutamente a todo el mundo. Así es la izquierda sufre de algo que ha llamado hábilmente María Fernanda Cabal, quien fue estudiante de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho Sí. es el intelectual del conservadurismo en Brasil Detrás de Bolsonaro. y le llamaban a él incluso, sí, el maestro de lo que implicó Bolsonaro. Creo que él fallece lamentablemente hace poco, el señor Olavo, 2021. pero, Sí. pero Cabal se queda con una palabra de este señor que es la rotulación inversa. Y es que ellos te acusan a ti de lo que ellos son. Entonces ellos te dicen a ti antiderechos, misógino, y tú vas y miras a esas figuras de la izquierda, son abusivos, borrachos, maltratan a su pareja física y psicológicamente, etcétera. Si hay varias figuras, ya sabemos, por ejemplo, lo que ha dicho el señor de la serie Matarife, Daniel Mendoza, sobre las mujeres. Ya sabemos también lo que ha hecho Holman Morris con su esposa. Ya sabemos lo que ha hecho el congresista del pacto Alex Flores, que terminó en turismo sexual en Cartagena, un hombre con una hija, con una esposa, en este, como por decirlo mínimo, bochornoso evento en donde el tipo hasta se orina encima, etcétera, y pelea con la policía porque no le dejaron entrar a esta joven al hotel ya que no presentó el documento de identidad. Esta es la hora que no se sabe si esa persona era mayor o era menor de edad, porque al final mostraron a una persona hablando, pero solo audio, y nunca se supo nada, y eso quedó así, y el tipo sale, pide perdón, etcétera, en fin, no pasa nada. Y En mira eso quedó. que incluso eso lo que tú cuentas está enmarcado dentro de lo que son ellos como personas, ese sentimiento reflejo que ellos tienen con los demás, ¿no? Pero ahora si tú ves, por ejemplo, uno de sus mayores exponentes, que es este señor Bolívar, es el que ha ayudado a pervertir la cultura de la juventud colombiana con el tema de ser traqueto, con el tema de ser prepago, y luego ellos le decían eso todo el tiempo a su contraparte, ¿no? Que ya sabemos quién es y entonces ellos, que narcos, que prepagos, que no, y mira quiénes son ellos. Sí, lamentablemente Gustavo Bolívar ha sido promotor de esa cultura traqueta,
la que él supuestamente tanto critica y de la que él se ha hecho millonario a través de esas novelas. Y él es un ejemplo con esas narconovelas de que pues la imagen tan lamentable que hoy todavía tienen muchos en el exterior sobre Colombia, pensando que esto simplemente se trata de narcotráfico, prostitución, conflicto, guerra, etcétera. Por eso es tan importante que surjan películas que puedan mostrar algo distinto. Es que este tema del narco, este tema de la prostitución, como que incluso en el arte, en la cultura, en el cine de Colombia, no salen de ese tema, ¿no? No han podido salir de ese tema y en ese orden de ideas también pues debemos promover y apoyar a aquellos que se han podido separar de este lugar común, porque siempre tocan el mismo tema y han podido lograr éxito pues tocando otros, ¿no? Entonces sí, como te decía, la izquierda utiliza la rotulación inversa. Ellos te acusan de lo que ellos son. Eso lo ha hecho Petro, lo ha hecho Gustavo Bolívar, lo ha hecho Roy Barreras, bueno, todas estas figuras de la izquierda. Y bueno, la labor realmente de desenmascarar noticias falsas por parte de la izquierda, pues no es tan difícil. O sea, hay que decirlo, esta Ah, bueno, gente. esa parte es importante porque ¿qué le dirías a un muchacho que ya están surgiendo los muchachos que no comen esta carreta porque no quieren ser borregos? Ese cuento de la rebeldía de izquierda es lo más incoherente. Entonces, bueno, sigue. Entonces cuéntales que no es tan difícil para que se animen. No, y lo hemos dicho, pues de revolucionarios tienen muy poco. Toda la agenda izquierda que hay, que se está imponiendo en Colombia, viene desde afuera, desde organismos internacionales. No eres, Greta Thunberg no es revolucionaria si la invitan a dar discursos en la ONU. Si ella Sí. fuera revolucionaria, no estaría dando discursos ni en la ONU, ni en el Foro Económico Mundial. Y si tus ideas fueran revolucionarias, pues no serían las ideas de Netflix, de Hollywood, de los medios de comunicación, de las escuelas, de las universidades, de todo el periodismo. Entonces quedan muy mal esos revolucionarios cuyas ideas son promovidas por toda la élite y por todo el establecimiento. Así que, punto uno, realmente el progresismo y la izquierda hoy no tienen nada de revolucionario. Los revolucionarios, lo hemos dicho, insistimos en esta idea, el nuevo punk rock es ser patriota, conservador, de derecha. Nosotros sí somos la resistencia, somos la contracultura, somos la revolución en este momento, porque efectivamente nuestros valores, nuestras ideas no son las que están promoviendo desde el establecimiento ni desde las élites globales. Así que, pues para los jóvenes la revolución está es del lado de la derecha. Sobre las noticias falsas, claro, realmente no hay que hacer mucho esfuerzo, es decir, ellos mienten en la cara, no se sonrojan. Gustavo Petro es un mitómano profesional, miente en la cara de todo el mundo, promete cosas que no puede cumplir, ni se sonrojan. Estos activistas de la izquierda, pues hay que ponerlos en duda porque tú puedes ver, por ejemplo, la nómina del pacto histórico en las campañas, en la campaña electoral a la presidencia. Y por ejemplo, este joven que se llama Ecuaneco, el que hace videos diciendo atención Colombia, pues él aparecía allí en la nómina del pacto recibiendo 4 millones de pesos y así muchos otros. Entonces usted sabe que esto, pues esto es periodismo a sueldo, ¿no? Periodismo prepago, como le Sí, llaman en totalmente. Colombia. Esto simplemente ellos tienen una función, les pagan por eso, 2, 3 TikToks, 1 minuto, 4 millones. O sea, para ellos eso es un gran negocio, rápido, fácil, no les importa absolutamente nada. Y pues es muy positivo que realmente hoy estamos viendo que están haciendo y que está surgiendo una juventud más crítica, con sentido común, patriota, que no está tragando entero, que realmente se está dando cuenta que los quieren engañar en las escuelas, en las universidades, en los grandes medios de izquierda y que pues sabe que estos influenciadores petristas pues son básicamente como sicarios virtuales, ¿no? No, su función es esa, se dedican a eso, al matoneo, a la difusión de información falsa. Y por suerte de este lado vamos firmes, con sentido común, creo que hay cada vez más voces y eso nos ayuda todavía más a llegar a esa verdad, a ese conocimiento crítico, a ese pensamiento crítico. Entonces yo creo que lo importante de decirle para todos los jóvenes es
den la pelea, fórmense, pero también vayan lanzándose a la pelea, ¿no? Muchas veces del lado de la derecha, por el temperamento de la persona de derecha, uno siempre se preocupa por la formación. No, yo tengo que estudiar esto y ahí sí, yo tengo que estudiar esto otro y en ese momento sí, tengo que tener tal cosa y ahí sí. Mientras que el izquierdista, que no es tan racional, sino más bien pasional, pues ese no estudió nada, pero se tiró al charco y cuando nosotros ya estamos totalmente preparados y decimos nos vamos a lanzar, nos tienen mucha ventaja. Entonces sí recomiendo que ya tenemos ideas claras, hay muchos jóvenes que ya tienen algunos temas claros, los entienden, los comprenden, que se lancen, que den la pelea en todas las redes sociales. Hoy TikTok pues es una gran plataforma para viralizar contenido, actualmente Instagram a través de los Reels, YouTube a través de los Shorts. Entonces hay unos formatos de video corto que son más sencillos y que hoy en día pues estas plataformas están incentivando que se cree mayor contenido y están potenciándolo frente pues a otros tiempos que realmente era bastante complicado. Entonces láncense, yo creo que es muy importante que se lancen, que den la pelea, por supuesto también como recomendación pues no vaya a ponerse a pelear con el profesor, ¿no? No vaya a volverse ese alumno cansón que ya interrumpe la clase, que incomoda a los compañeros, porque finalmente pues la clase es del docente, los alumnos están para escuchar al docente. Si te piden la opinión, pues tú das tu opinión, si hay debate, tú debates, pero no hay que generar esos enemigos en ese momento porque usted necesita la nota, ¿no? Entonces no vayan a poner en riesgo su nota, después no vayan a poner en riesgo su trabajo, todo esto es muy importante, pero sí por los lados, como puedan, cada uno desde su trinchera, pues puede ir aportando de a poco en esta labor democrática. Bueno, Alejandro, dos preguntas claves. Y bueno, pues digamos, antes de seguir, también les digo a los jóvenes, lo que ustedes se están formando, Alejandro se formó y ya tienen los dientes afilados para poder combatir. Pero ellos repitiendo mentiras y cosas sin sentido le han dañado el cerebro a la gente. Entonces ese terreno ya está abonado por FECODE, no importa que no sea público o privado, en todo lado hay marxismo cultural y entonces eso es importante que ustedes ya tienen las herramientas para desvirtuar. Y entonces, importante lo que dice Alejandro, importante que ustedes ya están formados o se están formando, pero ya están 5 escalones por encima de la basura que habla el progresismo. Y bueno, Alejandro, dos preguntas claves. Y la primera es, ¿qué ha sido lo más falso que has encontrado así cortico, que has encontrado en esta tarea que comenzó digamos que desde la pandemia, para no irnos más atrás? El año pasado, Aníbal, en segunda vuelta, la cantidad de información falsa que sacaron sobre Rodolfo Hernández, yo recuerdo que hice 4 o 5 videos donde eran noticias en específico, le sacaban audios de contexto, que había dicho tal cosa de las mujeres, que había dicho tal cosa de la Virgen María, que había dicho esto, aquello, lo otro. Creo que eso fue una campaña impresionante. Para mí también ver cuando se da la orden de que hay que vender la información falsa de que Federico Gutiérrez es narcotraficante y que Federico Gutiérrez perteneció a la llamada oficina de Envigado. Hoy todavía hay gente que le escribe a Federico Gutiérrez diciéndole, oiga, ¿y la oficina? Cuando Federico Gutiérrez no tiene nada que ver con esto, él mismo lo combatió. Medios de izquierda como La Silla Vacía tienen información donde establecen que Fico no tiene nada que ver, que de hecho era un empleado de Federico Gutiérrez quien estuvo siendo amenazado por esta organización, quien tuvo que al final pagar un dinero a esta gente para que no atentaran contra él y su familia. Pero Federico Gutiérrez no tuvo nada que ver y no es de nuestro interés ni promoverlo ni defenderlo, sino simplemente informar sobre esta información falsa. Y el señor Petro, bueno, constantemente miente. Hace poco cuando decía que él era el jefe del fiscal, insistía diciendo que era el jefe del fiscal hasta que ya sale la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el fiscal general, etcétera.
y pues se deja todo esto claro, pero él insiste y lo peor son las cibertropas de Gustavo Petro, ¿no? Las Las hordas, bodegas. los bots, las bodegas que repiten y repiten mentiras hasta que las convierten en verdades. Por eso lo importante al final de todo, sea usted de izquierda o de derecha, vote por el uno, vote por el otro, es que usted desarrolle un pensamiento crítico, sea realmente un ciudadano que tenga un pensamiento propio, que se forme ese pensamiento propio y que contraste, que indague, que investigue, que se preocupe por el país, por la democracia, porque el problema es ese. Yo creo que también si esta información crece de tal manera y se sigue repitiendo, pues es también por la pobreza intelectual de muchos, por la pereza de muchos que realmente ven la política como un partido de fútbol, entonces son hooligans y entonces lo que diga uno siempre es así, lo que diga el otro siempre es malo y se acabó, ¿no? No queremos eso, queremos que se forme un pensamiento crítico y digamos que eso es lo que trato o procuro de realizar desde mi trinchera, sin mentirle a nadie diciéndole, es que yo soy el periodista más neutral e imparcial del mundo o algo por el estilo. No, yo tengo una visión patriota de derecha, de esto que hemos llamado de este lado sentido común, pensamiento crítico, labor democrática, y pues la gente sabe, conoce que tengo esa visión y no estoy diciendo pues que supuestamente soy esto o aquello, ¿no? En la izquierda, la izquierda está repleta de pseudo periodistas, ¿no? Posan de neutrales, posan de imparciales, pero siempre pues se evidencia su línea ideológica, su afán de defender a Gustavo Petro, a los proyectos de Petro, ¿no? Usted lo evidencia cuando en vez de llamarle al secuestro, secuestro, le llaman retención, le llaman cerco humanitario, cerco diplomático. Esto, esta ha sido, por ejemplo, una de las mayores mentiras, Aníbal, pero una mentira que indigna, que duele, que ofende, que es ese afán de tratarlo a uno de bruto, que tiene la izquierda, que tienen los medios de comunicación. Entonces, además, son tan descarados que luego dicen, no, es que la retención hace parte del significado de la palabra secuestro, porque si usted lee secuestro, pues secuestro es retener, ta, 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 ta. No, pues digan secuestro. ¿Cuál es el afán ahora de que ya no le quieren poner la palabra secuestro para suavizarlo, ¿no? Entonces ya andan, hay un montón de palabras y ya no se pueden utilizar porque necesitan es lavarle la cara a la delincuencia, suavizar los actos de terrorismo que están realizando, etcétera. Entonces, así con muchas palabritas, ¿no? No solo cerco humanitario con el secuestro, sino había otras, hasta de eso se burlaron en México. En México se burlaron del gobierno Petro diciendo, qué gran idea de Petro, va a Sí, acabar eso fue la vez que habló de los robos de los atracadores, de los carteristas, que si eso ya no es declarado delito, se baja el delito porque Claro. yo digo que atropellaron a una persona aquí frente. No, es que no se llama atropellar. Ah, bajó el índice de ciudadanos atropellados. Es algo así. Sí, la lógica de Petro decían, ya no te van a robar la cartera, Sí, sino te van a dar un masaje o te van a acariciar el bolsillo, algo de ese tipo. Es el ridículo y el absurdo. Francia Márquez es otra también mentirosa profesional, su forma de actuar despreciando al pueblo, cuando ella supuestamente representa a esa Colombia de la periferia, a esa Colombia profunda, a esos nadies del país, pues ahorita lo que ella dice es que a nadie le debo explicaciones. En eso ha terminado Francia Márquez y hay que seguir despertando mentes colombianos que se den cuenta del fraude, del cambio. Cada día hay más personas que se han dado cuenta del engaño, cada día vemos más artistas que se echan para atrás, a Petrotusa, ¿no? la llamada Petrotusa, hemos visto a estos que hacen noticias con humor de Fox News, Camilo Pardo, Camilo Sánchez, ya también se retractaron de apoyar a Petro, pero ya tenemos un video de Pirri retractándose de apoyar a Petro, de De Díaz. muchísimos, Ese es exacto, actores Robinson Díaz. colombianos que realmente ellos por su edad no tienen excusas, hay que No, decirlo. O sea, que salgan estos pelados que no son tan jóvenes, pero estarán cerca a los 30,
y digan, Petro me engañó, Petro fue como la novia que me mintió, decían cosas por el estilo, pues los jóvenes tienen derecho a equivocarse, esa es una realidad de la vida, los jóvenes La se pueden información. equivocar. Claro, los jóvenes pueden ser engañados, pues si Petro está engañando a un montón de supuestos intelectuales, pues cómo no va a engañar a muchos jóvenes y cómo no va a engañar a muchos colombianos prometiéndoles subsidios, paneles solares, esta vía y la otra, pero personas ya consolidadas, formadas, que, 60 sa- años. Sí. que salgan, claro, que salgan a decir, no, es que Petro me engañó, es que yo tuve fe, pero Petro no cumplió. No, es que Petro terminó siendo más de lo mismo. Miren lo que hace Verónica Alcocer, miren lo que hace Juan Fernando Petro, el hermano, por allá con narcos, miren lo que hace Nicolás Petro, allá también con exnarcos recibiéndoles plata. Todo eso, pues la verdad que no tenían muchas excusas. Si bien había un agotamiento, nadie quería seguir con lo que había en Colombia. Colombia no quería continuismo, por eso el uribismo no es capaz ni de llegar a primera vuelta, porque Oscar Iván Zuluaga ni a primera vuelta llega. Se vota la coalición de los alcaldes por la derecha, gana esa coalición Fico y al otro día se baja Oscar Iván Zuluaga. Entonces el Centro Democrático ni a primera vuelta llegó. Uribe también se aparta de la política porque sabe que la izquierda ha movido tanto la línea ética y lo ha quemado tanto que cualquier apoyo de él era el abrazo del oso. Cualquier persona que Uribe apoyara perdía. Y aún así la izquierda uribizaba a todo el mundo, ¿no? Entonces decía, no, es que este es el de Uribe. Y cuando ese pierde, no, es que este es el verdadero de Uribe. No, 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 es que el gallo tapado de Uribe era Rodolfo Hernández. Se la Y, pasaron en eso. perdón, ahí el paréntesis, y más petrista y más izquierdista, Rodolfo Hernández, ¿para dónde? No sé si recuerdes ese trino, ese hilo que puso, hecho por este señor Becasino, que eran los asesores, donde hablaba de Ujú. aborto, de ideología de género, todo eso, y en videos decía que era petrista. Entonces, que si ellos mismos, a la gente que es, digamos, en el caso de Hernández, de centro izquierda, la tratan así, imagínate con los que son de centro, como Fajar, bueno, ese también es de centro izquierda, como los otros que son de centro Pero realmente. por ejemplo, Fajardo, en el caso de Fajardo, la izquierda entendió que hace 4 años había perdido la elección porque le faltaron los votos de Fajardo. ¿Qué hicieron durante 4 años? Destruir a Sergio Fajardo. Cuando Sí. Sergio Fajardo llega a esta elección, ya no había nada, no había nada que hacer, no había candidatura, no había nada. Mira, lo conocí por personas que eran muy fajardistas y en ese periodo de tiempo que tú estás hablando, más o menos a la mitad del gobierno de Duque, aborrecían a Fajardo, o sea, vomitaban que hubieran votado por él por el cuentico Sí. de las ballenas, ¿sí me entiendes? Cuando él lo que hizo fue, no, yo me voy ya, hasta aquí llegué yo, decían ustedes, pero como a la izquierda todo le tienes que decir, haz esto, no lo hagas, vota por este es malo, este es bueno, pues imagínate en qué acaba de pasar el fenómeno que tú describes. No, de hecho, en mi clase de campañas electorales y marketing político, veíamos en la capital el crecimiento de Petro o sea, en Bogotá, el crecimiento de Petro y el crecimiento de Fajardo. Y se notaba, comparando año 2022, año 2018, que Petro crece y que Fajardo, que había ganado y había sacado una votación inmensa en la capital, decae. O sea, Petro dominó todos esos votos y él entendió que de no ser por Fajardo que estuvo ahí en el medio, él pudo haber llegado 4 años atrás. Y se Sí. dedicaron a eso, ¿no? Se dedicaron a mover la línea ética. Isa Zuleta lo dijo, a Fajardo hay que quemarlo con Procuraduría, con Contraloría, etcétera. Y lo lograron porque Fajardo alcanzó a tener hasta denuncias en todo esto y al final pues no terminan en nada, pero usted lo que necesita es el papelito para decir tal está siendo investigado, tal tiene una denuncia, cuando pues yo puedo salir acá ahorita y ponerle una denuncia a Petro y decir, uy, es que Petro está denunciado, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Otra cosa ya es que tengamos un fallo, la sentencia de un juez. Listo, Alejandro. Y ya que estamos llegando a la recta final, porque tienes bastantes ocupaciones, has tenido, tú bien lo has dicho, no hay canales que estén con la disciplina tuya, o por lo menos dando la cara como tú la das. Por ejemplo, me pareció muy interesante que hasta
a este señor Hernández, que el de los 100.000 pesos, me pareció muy curioso esa parte. Imagínate, bueno, pues lo dice, una persona como él, pues no lo toma, pues aparte de bloquearte, pues ya, él sigue su camino, pero estas otras personas son violentas, son agresivas. ¿Has recibido amenazas? En algún momento el año pasado, por Instagram, alcancé a poner la denuncia en fiscalía a través de internet, se puede hacer. Pero esta persona apenas ve que yo hago todo esto, elimina la cuenta. Eso fue hace más de un año, pues, y no pasó a mayores y no terminó en nada más, ¿no? Pudo ser un hater que dijo, oiga, tal cosa lo voy a matar o tenga cuidado, y apenas yo salgo, publico esto, se desaparece. Eh, es algo con lo que tenemos que lidiar, esperemos que no ocurra. Sí, en redes pues hay mucho hate, ¿no? Hay muchos odiadores, pero también hay una cantidad todavía más grande de gente que apoya y eso, ese respaldo realmente que a uno le sirve bastante, le brinda muchísimo oxígeno. Y en cuanto a los odiadores de redes sociales, pues hace parte de esta labor. Uno sabe que si se expone al debate público, pues va a tener críticas, y salvo que sea una persona realmente muy radical o de esa que llega y te comenta, pero no es a debatirte, sino simplemente al insulto, al agravio, o esas personas que de pronto ya se obsesionan. Me ha tocado personas que te dejan el insulto por Twitter, te lo dejan en Instagram, te lo mandan al correo electrónico y después yo ni sé cómo te mandan el mensaje a WhatsApp. Gente así, tú ya no tienes de otra que bloquear, revisar y mirar cuáles son los otros perfiles falsos que tiene esa persona y bloquearlos también. Esa gente que se obsesiona contigo o que tú ves que todo el día en Twitter esa persona todos los días está escribiendo algo sobre ti, esa gente ya que ya es como una especie de obsesión o hostigamiento, me ha funcionado bloquearlos, pues se les hace más difícil la tarea, ya como que ellos se olvidan de uno, siguen con su cosa, buscan a quien otro acosar y pasa, pero no, por suerte digamos que no he tenido una amenaza que realmente sea algo serio, peligroso, pero el evento tal vez más preocupante fue hace menos de un mes, en donde una persona difundió noticias falsas sobre mí. Esto se publicó en la W Radio. Esta persona da una entrevista en la W Radio. Dice que yo tenía un montón de cuentas falsas en Twitter donde hacía un llamado a un golpe de Estado, pues, lo cual es gravísimo, es un delito. Pero más lamentable es que la W, que es un medio, pues es petrista, es la realidad, le dio voz a este señor. ¿Por qué peligroso? Porque es que la publicación de este señor es luego compartida por varios congresistas, pero entre ellos es compartida por Piedad Córdoba. Y cuando a ti ya te ponen la mira Piedad Córdoba, y cuando hablamos de Piedad Córdoba estamos hablando es ya de Del la chavismo guerrilla, y del del chavismo. terrorismo, de la guerrilla, porque Piedad Córdoba es alias Teodora, Sí. apareció en los computadores de Raúl Reyes, ella le daba órdenes a Raúl Reyes de cómo maquillar y presentar a los secuestrados y de cuándo podía liberar a los secuestrados, porque ella pretendía hacer campaña presidencial a punta de liberar secuestrados y ella decía, no, maquíllelo, póngale ropita así, así, este está muy demacrado, póngale esto, lo otro. La alias Teodora de Bolívar que resultó por allá también con 30.000, 25.000 dólares escondidos, creo que en Guatemala, en fin. Esta mujer que le gusta tanto el efectivo, que su hermano está en prisión por narcotraficante y que su hermana tiene una anotación en la cárcel La Picota porque ingresó a esta cárcel como con 2 o 3 millones de pesos, la descubrieron. Entonces a esta gente le gusta muchísimo el dinero verde, les gusta mucho el efectivo y ya Piedad Córdoba es otro nivel, ¿sabes? A ti te critica hasta un Gustavo Bolívar y hasta un Roy Barreras, ambos me tienen bloqueado, pero no me preocupan tanto, pero sí una ficha como Piedad Córdoba y lo que implica, por ejemplo, este medio de comunicación, entre comillas, que es cuestión pública, que eso es full primera línea en Cali, que a ti te comienza a perfilar Piedad Córdoba, cuestión pública, que ellos compartieron esta información falsa, pues realmente es muy peligroso. De hecho, esta persona hace un escrito sobre mí
da una entrevista hablando sobre mí y al final de la entrevista y al final del escrito dice no me consta. No me consta, pero lo infiero. Entonces arma tremendo show, tremendo problema, da información falsa sobre mí, dice no me consta y ya se lavó las manos. Al señor se le puso tutela, la tutela no prosperó porque el tipo nunca dijo que efectivamente fuera yo o fuera mi otro amigo Eduardo, quien también lo anotaron allí, porque él dice, supongo, quizás, probablemente, él dice, infiero, pero no me consta. Entonces, digamos que se aprovechan de esos vacíos legales para mover la línea ética y quemarte, porque finalmente, pues esto es algo que va en contra de tu prestigio, tu reputación, tu honra, tu buen nombre. Listo, Alejandro, pues ya terminamos porque estás de afán, se nos acaba acá también el tiempo y gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Aníbal, a ti muchísimas gracias y a toda la audiencia, fuerte abrazo y bueno, nos vemos por las redes dando la pelota.